Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Álvaro Quesada. Me ha correspondido presentar en el Laboratorio Física Electrónica Práctica lo que son las aplicaciones de diodos y transistores. Aquí observamos mi nombre, Álvaro Quesada, y vamos a iniciar con este laboratorio, esta simulación de circuito de rectificador de onda completa. Para esto, a partir del ingreso de una corriente y mediante el puente de diodos, con el uso de un condensador y una resistencia, corregir o rectificar la onda completa. He utilizado esta formación de diodo y vamos a observar. Al ingresar vemos de que esta parte es lo positivo, por eso la onda se manifiesta así. En esta parte observamos que la onda es negativa y en esta ya observamos que la onda completa ha sido rectificada, es decir, está únicamente en la parte positiva y es completa. La función del condensador es guardar corriente para proveer el circuito de una manera estable. Digamos, los conectores que se han utilizado y la representación en cuanto al color de los cables, de rojo para positivo, carga positiva, y los verdes para carga negativa. Importante de las configuraciones está en que el capacitor o condensador está en 0.5 microfaradios y esto se debe a que el proceso de control y el cálculo está con base en la fórmula, las distintas fórmulas de cálculo del capacitor. Vemos de que para una entrada de 10 voltios con una frecuencia de, como nosotros dijimos al principio, 50 hercios y una resistencia que está de 100 ohmios, tenemos un factor de rizado que no debe superar el 10%. Para eso se calculó la tensión máxima en la entrada y luego calculamos la tensión media. Luego hicimos el cálculo también sobre lo que BPP y también utilizamos la intensidad media para poder calcular la capacidad del condensador. El condensador para estos 10 voltios tiene que tener una capacidad de 0.5 microfaradios. Importante también es ver la manera como se ha rectificado y cómo la corriente permanece constante. Bueno, hay unas preguntas importantes en cuanto a esto que nos indica que si se cambia el valor del condensador por un valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Realmente no afecta la señal de salida por cuanto la función de un condensador es guardar corriente para suplirla cuando se necesite. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? El condensador guarda o almacena corriente temporalmente para aprovisionar el circuito. En caso que sea necesario, garantiza el flujo de la corriente. ¿Qué diferencias existen entre BPP, BP y BRMS? BP cumple con la función de medir el valor más alto en la escala. BPP nos da el valor absoluto de esa escala vertical y BRMS nos permite ver el valor de la corriente continua que se genera. Bueno, esta es entonces nuestro primer circuito y ahora vamos a observar un segundo montaje. Entonces regresamos y nos vamos a lo que es el transistor BJT. Bueno, hay unas consideraciones importantes para lo que es el transistor BJT. El ejercicio nos indica que nosotros, con base en una gráfica, un diagrama, permítame colocarlo acá, debe variar la fotorresistencia y registrar el comportamiento de la carga motor, evidenciando paso a paso el comportamiento del motor a diferentes valores de la resistencia, y debe realizar también el mismo proceso para el inciso anterior para diferentes valores del potenciómetro. Para esto es importante que tengamos en cuenta algunas consideraciones, y es que el transistor funciona como interruptor en caso de que una pequeña corriente por la base se cierra el interruptor entre el colector y el emisor, y eso hace de que pase la corriente entre ellos con una pequeña corriente que ingrese por la base. Ahora, la otra función que cumple el transistor es que, y es muy importante, es que amplifica, también nos sirve como amplificador. Entonces, de una señal pequeña que entre por la base, va a tener salida una corriente mucho más grande, ¿no? ¿Qué es un LDR? Es un fotorresistor en donde los
electrones están firmemente unidos en los átomos que lo conforman. Pero cuando sobre él inciden radiaciones luminosas, esta energía libera electrones, con lo cual el material se hace más conductor. Es decir, a medida que aumenta la luz, se generan más electrones y esto lo hace que sea más conductor. Y de esta manera disminuye su resistencia. Las resistencias LDR solamente reducen su resistencia con una radiación luminosa situada dentro de una determinada banda de longitudes de onda. El fotorresistor, construido con sulfuro de cadmio, son sensibles a todas las radiaciones luminosas visibles, y las construidas con sulfuro de plomo solamente son sensibles a las radiaciones infrarrojas. Pasemos entonces a nuestro circuito. Acá lo tenemos. Voy a ingresar y vamos a observar nuestro fotorresistor. Acá tenemos una resistencia, acá tenemos nuestro motor, una fuente de 9 voltios y acá tenemos nuestro diodo. Importante, acá en esta parte también vemos un potenciómetro. En la medida en que vamos a variar el potenciómetro, vamos a observar cómo varía nuestro motor y al igual como en este multímetro vamos a observar qué está pasando. Entonces visualicemos nuestro circuito. Acá observamos que a medida que nosotros variamos nuestro potenciómetro se va aumentando tanto el voltaje como la rotación en el motor, el número de revoluciones por minuto. Vamos a dejarlo en la mitad y lo vamos a dejar fijo, pero vamos a ver qué incidencia tiene con este fotorresistor. Dijimos que a la medida que se aumentaba la corriente, la luminosidad, se generaban electrones y por lo tanto se hacía más conductor, dejaba pasar más la corriente y eso significa de que nuestro motor debe de elevar su número de revoluciones por minuto. Entonces vamos a observar que tenemos inicialmente 82 y para medirlo he contado los pines 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pines y me voy a guiar por eso. Entonces cuando tenemos uno de 6, un sexto, entonces tenemos 82 revoluciones por minuto. Voy a moverlo y ya nos ha aumentado a 5.755 revoluciones por minuto en 2 sextos. En 3 sextos vemos que se ha aumentado a 7.874. Luego acá en 4 sextos hemos visto que ya estamos realmente los 9.000. Acá en los 5 sextos observamos que está en 10.035 revoluciones por minuto y cuando estamos en 6 sextos observamos que está en 10.734 revoluciones por minuto. Entonces nos damos cuenta que a medida que se aumenta la luminosidad se generan más electrones, por lo cual hay mayor conductibilidad, deja pasar más la corriente, genera menos resistencia y se aumenta el número de revoluciones por minuto, al igual que observamos que esto se debe a que existe en nuestro multímetro aumento también del 5.37 voltios, lo que genera mayores revoluciones por minuto. Importante de la resistencia es que gracias a la unión propiamente de dos diodos, que es lo que genera lo que es una resistencia, se han logrado formar por la unión de dos resistencias y a la parte circuitos lógicos como el I o el O, dependiendo de cómo se conecten, si en serio o en paralelo. Y esto ha permitido, digamos, también la resistencia al uso de que existan radios que sean portátiles, televisores, que no estén conectados todo el tiempo, digamos, celulares, aparatos electrónicos que sean portables, ¿no? Gracias a esta resistencia. Entonces, bueno, tutor y compañeros, espero que estos videos hayan sido del agrado de ustedes. Muchas gracias.